Orientando al discípulo. Venerable Maestro Ravolú. Capítulo 2. El estudiante. Pregunta: Maestro, ¿una pareja gnóstica con niños, cómo pueden introducirlos en la enseñanza? Respuesta: hay que advertirles a las parejas gnósticas que no es el consejo sino el ejemplo lo que más vale. Muchas veces se le da un consejo y el ejemplo es diferente. Allí no estamos haciendo nada. ¿Es el ejemplo la mejor orientación para un niño? ¿De qué nos vale decirle que beber es malo y llegamos borrachos? Pregunta: ¿los niños a qué edad pueden comenzar a leer los libros de Gnosis? Respuesta: desde los 8 o 9 años, pero desde el comienzo se les debe ir orientando. Desde el mismo nacimiento se les debe ir orientando. Pregunta: ¿y a partir de qué edad puede un niño aplicar la concentración en la muerte del yo? Respuesta: a partir de los 12 años. Pregunta: ¿hay que respetar el libre albedrío del hijo en estos casos? Respuesta: claro que sí. No se puede obligar a nadie, eso sería magia negra, porque se coacciona la voluntad ajena. Pregunta: si hay un estudiante muy interesado en la gnosis, tiene buena conducta, asiste regularmente, entonces se le va a dar paso a la fase C. Pero resulta que aquel hombre tiene una venta de licor pública. ¿Qué se debe hacer? Respuesta: en ese caso tiene que llamarle la atención. Da muy mal aspecto y va contra la misma gnosis. Lo que nos está sucediendo por estos lugares. Si nosotros nos hacemos responsables, somos un poco conscientes, entonces sabemos que toda actuación mala en nosotros va contra la gnosis. La gente no dice, fulano es malo, me hizo tal cosa, sino que la gnosis, los gnósticos. Si fuéramos un poquito más responsables, no haríamos daño, porque todo va contra la gnosis. Pregunta: ¿aun cuando la economía dependa de ese negocio? Respuesta: bueno, si uno se encierra en un mundo, cree que si se sale de ahí se va a morir. Yo digo que una persona, si cambia el negocio, vive bien. Uno se mete dentro de un círculo y piensa que si se sale se va a morir. Mentira. Pregunta: ¿por qué en el astral está la conciencia más dormida que en el físico? Respuesta: bueno, es la misma. La conciencia en el astral es la misma que en el físico. El que está dormido aquí, allá está exactamente igual. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que está dormido aquí y se las da de despierto. Pregunta: maestro, ¿qué pasa cuando uno dice que va muy bien en el trabajo esotérico, que se siente que va bien? Respuesta: si autoobserva minuciosamente su trabajo, ve que no está bien esotéricamente. Es cuando más mal va. Es el momento que el ego aprovecha para hacernos creer que estás muy bien para que uno se duerma más. ¿Entiende? Para él ganar una partida ahí. De modo que cuando uno se sienta bien, hacemos un minucioso examen del trabajo y vemos que uno anda mal. Ninguno de nosotros puede decir que andamos bien espiritualmente. Solo el Padre puede permitirse el lujo de decir ando bien. Nosotros, más o menos, pero bien, ninguno de nosotros.
Pregunta. Maestro, ¿para escoger el gurú debemos despertar internamente? Respuesta. Hay que despertar. Eso no se escoge inconscientemente, sino en forma consciente. Pregunta. Si usted ha llegado a la altura que ha llegado, ¿será porque el maestro Samael en los primeros tiempos de la Sierra Nevada tuvo que darle algunas claves, al menos al inicio, cuando aún no habían aparecido las obras de psicología revolucionaria? Respuesta. No, yo recibí las enseñanzas exactamente igual que los demás. Yo despegué de la manada, por mi inquietud y porque no quería comerle cuento ni al maestro ni a nadie, o sea, yo fui un rebelde. Pregunta. Pero usted para eliminar el ego tuvo que pedirle a la Madre Divina. Respuesta. Claro que sí, y pedía a mi padre también, y hacía investigaciones hasta en el mundo mental y causal. Pregunta. ¿Y el maestro Samael le dijo que lo hiciera así? Respuesta. No, él me decía, investiga, porque yo tenía esas facilidades ya, porque me propuse desde el momento que entré a practicar. Pregunta. ¿Cómo se sabe si una experiencia es verdad o mentira? Si has sido engañado por la legión del yo, que también sale, o es un chispazo de la esencia. Respuesta. Es que prácticamente allá uno pone en juego la intuición. Yo en muchas ocasiones invocaba al maestro Samael y llegaba y por pura intuición sabía si era un mago negro disfrazado, por pura intuición. Entonces yo conjuraba y se marchaba. Después llamaba al maestro y aparecía el verdadero maestro Samael, por pura intuición lo sabía. Pregunta. ¿Influye también el karma en el hecho de tener experiencias astrales? Respuesta. No. Cuando más castigado esté uno, más oportunidades le dan. Lo ayudan más. A mí, por ejemplo, me ayudaron mucho las jerarquías. Bastante, hasta que yo empecé a caminar por mis pies. Luego me soltaron, le retiran la ayuda y lo dejan a uno. Es como un niño que está aprendiendo a caminar, que todos le dan la mano. Cuando ya ha aprendido a caminar, lo dejan. Así es. Pregunta. ¿Se debe contar los sueños? Respuesta. Hemos hecho un juramento de no divulgar las secretas enseñanzas que pudiéramos recibir. ¿Y quién lo está entregando? El padre y la madre nos están entregando la enseñanza. Y si uno empieza a divulgar los sueños, está divulgando la enseñanza. Por un lado, se está pecando. Por otro lado, al no conocer uno la simbología, puede traer malas consecuencias también, porque primero hay que despertar y aprender a conocer bien la simbología para poder interpretar sus sueños. Si uno está dormido, no puede interpretar los sueños. Ahí se comete grave falta. Ni a la mujer, ni al esposo, ni al hijo, ni al papá, ni a nadie se le debe contar los sueños, porque allí se está divulgando la enseñanza que se está recibiendo, y eso es muy individual. Puede que uno no lo entienda en el momento, pero cuando se va despertando conciencia, ya empieza uno a conocer lo que es la simbología y podemos interpretar las experiencias sin necesidad de contárselas a nadie. Por eso es que siempre les he dicho que despierten conciencia, para que no estén divulgando sus cosas los unos a los otros, sino que cada cual marche por sí mismo. Pregunta. ¿Qué carnes pueden ingerir aquellos que están trabajando sobre sí mismos?
ya que se han oído comentarios de que el pavo, el conejo, el pato, etc., son perniciosos para el trabajo? Respuesta: el maestro Samael comía pato y pavo. La única carne que no se debe ingerir es la del cerdo. El jabalí, a pesar de su similitud con este, no es nocivo, pues atómicamente su carne es diferente. En cambio, los átomos de la carne del cerdo ni el fuego los acaba. Pregunta: ¿esotéricamente también el cerdo daña? Respuesta: esotéricamente el cerdo es un animal involutivo. Nunca mira al sol. Está hacia abajo siempre. Le gusta estar en la porquería. Para la parte sexual, el cerdo es algo incomparable. Los hechos reales son que el gnóstico que come carne de cerdo no puede llegar a la castidad, no puede ser casto, porque los átomos animalescos de ese animal en involución van directamente al sexo, donde las pasiones asaltan a las personas y van a la fornicación. Si la persona es soltera, sufre entonces de poluciones nocturnas. Un pedacito de cerdo tiene hasta por lo menos 10 días de acción. Pregunta: incluso si esta carne está en compuestos, grasas, etc. Respuesta: en lo que sea. Puede ser la grasa de cerdo, nada más que ingiera uno. Con eso es suficiente. Yo, por ejemplo, le tengo pavor al cerdo. Pregunta: si se hace alguna comida que lleve cerdo y que luego se quita. Respuesta: queda todo envenenado. Pregunta: ¿en lo interno se puede ver alguna larva cuando se ha comido cerdo? Respuesta: no una, múltiples larvas. Por ejemplo, ver un cerdo cuando lo pasan por candela, brotan las larvas a montones y eso hierve. Si uno se pone a mirarlo, no hay ni la punta de una aguja que no tenga larvas. Está lleno de larvas. Es algo nocivo. Lo peor que puede hacer uno es comer cerdo o la grasa, todo lo que sea cerdo. Pregunta: maestro, ¿hay estudiantes de la sabiduría gnóstica que después de haber conocido el cuerpo de doctrina se retiran y cometen adulterio y se dan a la vida mundana, etc., y después de cierto tiempo quieren volver a la escuela? ¿Cómo se debe proceder en estos casos? Respuesta: las puertas del arrepentimiento son las últimas que se cierran. Hay que tener caridad, así como la tienen las jerarquías con nosotros. Pregunta: ¿qué es lo que pierden estas personas que así actúan? Respuesta: el que nada tiene, nada pierde. Es lo mismo que caer una cosa que está en el suelo.